todos, bienvenidos al seminario de este día. El día de hoy nos complace el seminario porque sale de lo habitual en nuestro ciclo. El día de hoy el seminario versará en torno a poesía y ciencia con las contribuciones de Alicia García Bergua. Alicia pues es poeta, ensayista y traductora. Estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también ha tenido otras posiciones. De 1975 a 1987 trabajó en la revista Naturaleza, de la cual fue jefa de redacción. También ha trabajado en el Centro de Comunicación de la Ciencia de la UNAM, donde se formó con Luis Estrada para hacer divulgación científica. Fue editora en la primera etapa del suplemento, cuando era revista, La Jornada Semanal, de 1988 a 1991. Fue coordinadora de publicaciones del Instituto Nacional Indigenista de 1992 al 93, guionista y asistente de la Coordinación de Información del Noticiero Cultural de Canal 22, desde su comienzo en 1993 hasta 1996. Fue también editora de la revista Este País de 1996 a 2001 y asistente editorial del Scientific American México de 2004 a 2006. Escribió junto con Antonio Serrano 2 obras de teatro que fueron puestas en escena, se llamaban A Destiempo en 1987 y Doble Cara en 1989, así como también el guión de la película En el Aire de Juan Carlos de Yaca. Fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. ¿Perdón? ¿Sí? Sigo siendo becaria. De 2001 a 2007 y de 2011 a 2013. Y también miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 2001. En 2009 tradujo el manuscrito de 1842 y el ensayo de 1844 de Charles Darwin, Previos al origen de las especies, para una edición publicada por la UNAM y la editorial española Cascada, que fue comentada y prologada por Carlos López Beltrán. Durante 2009 y 2010, Alicia se desempeñó como tallerista en la Sociedad General de Escritores de México, así como en la Universidad del Claustro de Sor Juana. En 2010 fue escritora residente en el Castillo de Civitella, en la provincia de Perugia, en Italia, como becaria de la Fundación Civitella Ranieri. Y actualmente Alicia es asesora y asistente editorial para la revista Cómo Ves, y es una de las coordinadoras del taller en línea y presencial de escritura creativa en divulgación científica en Cienciorama de la UNAM. Bienvenida, Alicia. Gracias. Pues muchas gracias por invitarme, porque pues yo he vivido entre los científicos y entre los escritores, o sea, he vivido en muchos ambientes y pues a mí me alegra mucho estar en un lugar así donde siento también mucha familiaridad y una visión compartida de las cosas. Entonces hice un texto para no perderme, porque debrayo mucho, pienso demasiado y entonces cada cosa que digo me hace pensar en otra, y entonces decidí mejor hacerles un texto para que... Entonces, antes se llama La metáfora como espacio de detenimiento. Antes de entrar en el tema específico de esta plática, quisiera abordar uno de los estudios científicos más detallados e interesantes que se han hecho del lenguaje humano, el del investigador Terence W. Deacon, y que está descrito en su libro Symbolic Species, especie simbólica. Lo que motivó a Deacon a hacer este estudio fue la pregunta que le hicieron unos niños sobre si los animales tenían lenguaje en el sentido en que nosotros lo tenemos. Deacon reflexionó sobre el hecho de que el lenguaje no era para nosotros solo una forma de comunicación, sino una forma de pensar, de representarse simbólicamente los eventos, los objetos y las relaciones con una gran economía referencial. También es una manera de proyectarse en el tiempo y de planear. Somos los únicos animales de la Tierra en los que evolucionó esta excepcional manera de tener conciencia.
Todo el libro de Deacon trata de cómo se puede haber originado físicamente esto en nuestro cerebro y de qué lo hizo excepcional, aunque siempre pensando que estas excepciones, como nuestra visión, por ejemplo, el hecho de que veamos a color, provienen de variaciones genéticas que no se originaron en nosotros como organismos, sino en otros millones de años más antiguos y que no tenían la finalidad que ahora tienen en nosotros. No voy a entrar aquí en cómo diferencia Deacon en la primera parte de su libro las comunicaciones del resto del mundo animal con el lenguaje humano. Simplemente diré que cita uno de los experimentos más conocidos que se han hecho con delfines para comprobar cómo ellos perciben el lenguaje humano sin su gramática, es decir, sin que las palabras cobren una significación según el orden en el que se pronuncian. Las perciben simplemente como una señal. Ya hay lenguajes humanos de señales, pero nos alejaríamos mucho de nuestro tema. La organización gramatical del lenguaje es lo que le da su poder de representación simbólica y al parecer, según la teoría de Chomsky, divulgada por Pinker en su famoso libro El instinto del lenguaje, esta gramática es un mecanismo innato que lleva nuestro cerebro y que se desencadena cuando aprendemos a hablar. Una de las evidencias que señala Pinker de esto es el empeño de los niños pequeños en conjugar regularmente todos los verbos. Actualmente se está tratando de comprobar cómo sucede este desencadenamiento del lenguaje en el cerebro haciendo redes neuronales con inteligencia artificial. Tanto la ciencia como la poesía son posibles gracias a la mente simbólica que se expresa y se manifiesta con el lenguaje, porque con ella se puede describir un universo de fenómenos, objetos y sujetos determinados, y además observar, medir y sopesar las relaciones entre ellos. Pero aquí ambas maneras de pensar, las de la poesía y las de la ciencia, se bifurcan, pues como dice Luis Estrada en un texto que escribió sobre el lenguaje de la ciencia, a la hora de la investigación científica, el lenguaje se va ajustando a los hechos que se van descubriendo, y aquí cabía cierta búsqueda de exactitud similar a la de los poetas, para nombrar aquello que se va descubriendo. Pero una vez que se descubren ciertos fenómenos u hechos objetivos, estos tienen que nombrarse con una precisión unívoca, y pone como ejemplos palabras como función endocrina o masa inercial. Y a la hora de poner estos hechos en una ecuación que mide sus relaciones, combinaciones y proporciones, se pueden reducir a una letra cuyo significado siempre es el mismo, siempre es constante, aunque sea un principio de incertidumbre. Pero esta manera de representarse o de describir algo no se podría dar sin el gesto que conlleva la metáfora, que en un sentido más actual implica detenerse a pensar en algo concreto utilizando el lenguaje de manera precisa y reflexiva. La metáfora en poesía es un tropo. Tropo viene de una palabra griega que significa cambio, mudanza o figura, que consiste en la sustitución de un elemento léxico por otro con el que tiene una o varias semejanzas. Usamos metáforas todos los días sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando decimos el mundo es un pañuelo. A diferencia de la comparación que sería el mundo parece un pañuelo, en la metáfora se realiza un cambio de sentido del término, un cruce imposible entre una realidad y otra. Las utilizamos para detenernos a pensar o a reflexionar muy puntualmente en algo, porque las metáforas son, ante todo, imágenes mentales, escenarios donde jugamos con elementos reales o imaginarios y establecemos entre ellos relaciones que nos permiten ver incluso aspectos de la realidad que no se perciben a simple vista. Creo que este gesto de detenimiento y atención al lenguaje que implica a la metáfora es uno de los grandes fundamentos del pensamiento racional también. No obstante, según el libro de Walter J. Ong, Oralidad y Escritura, Tecnología de las Palabras, publicado en el Fondo de Cultura, que les recomiendo muchísimo,
este detenimiento de la mente para pensar en algo se hizo cada vez más posible con la palabra escrita. Y esta a su vez nos cambió la mente a quienes nos educamos con ella. En cantos como la Ilíada, que se iban transmitiendo oralmente, la metáfora era un epíteto intercambiable, un elemento que se variaba para ajustar la métrica de los versos que se improvisaban. Por ejemplo, en la Odisea y en la Ilíada, los personajes son todo el tiempo nombrados con epítetos metafóricos, ¿no? El de los pies alados, pero eso uno dice, ¿pero por qué tantos epítetos? Pues era porque es diferente la poesía improvisada, por ejemplo la que hacen en la Huasteca, a la poesía escrita, y esa poesía improvisada implica adaptar las rimas, entonces implicaba adaptar los epítetos. Esos epítetos caracterizaban, por ejemplo, en la Ilíada y en la Odisea caracterizaban a los personajes, pero en la Odisea, dice Walterón, parece más concebida como un texto escrito que maneja imágenes o escenarios que acuden a nuestra mente. Por ejemplo, cuando Ulises u Odiseo regresa de incógnito a su casa y derrama una lágrima cuando se encuentra con su perro Argos, que lo reconoce moviendo la cola y muere a sus pies después de esperarlo 20 años. O la famosa escena de las sirenas, o la de la cueva del Cíclope. Habrá también quienes me dirán que Sócrates no escribió y que Platón al parecer no era tan partidario de la escritura, pero los diálogos han llegado a nosotros por escrito. Cuando la metáfora pasa a ser parte del lenguaje escrito, se vuelve un objeto de expresión de la imaginación en el lugar preciso de la página y la mente. En el lugar preciso de la página, y se reconfigura con ello, dando lugar a representaciones, escenarios e imágenes que provienen de las relaciones entre las palabras empleadas. No es extraño entonces que, por ejemplo, el teatro de Shakespeare y del Siglo de Oro estuvieran muy ligados a la poesía. Era un teatro cuya escenografía eran las imágenes que los diálogos en verso proyectaban en quienes los escuchaban. Se sabe que, por ejemplo, en el Globo, el teatro de Shakespeare, las obras de teatro se representaban casi sin escenografía. El contexto ya venía en lo dicho. Lo mismo debió suceder con las tragedias griegas, cuyos textos eran escritos y memorizados. La Divina Comedia, para muchos el gran antecedente de toda la poesía occidental, es un poema dramático con escenarios conmovedores, aterradores e impresionantes. Con todo esto quiero decir que la palabra escrita crea lo que yo denominaría escenarios mentales y emocionales para pensar, para jugar con las palabras y su significación, para recrear fenómenos con ellas y para plantearse interrogantes. En este sentido, creo que la manera en que la poesía, a través de las metáforas, se detienen los hechos o en los pensamientos mismos, no difiere en realidad de otros gestos de pensamiento que se llevan a cabo en otras actividades intelectuales. Hay incluso un espíritu de búsqueda que en el caso de los poetas implica una conciencia subjetiva, plena, y en el caso de los científicos, un intento por una total ausencia de ella que motiva por igual a ambos, poetas y científicos. Esta búsqueda de un sentido o conocimiento interior que se da en el espacio lingüístico o metaforizador de nuestra mente ha dado lugar a grandes poemas como Primero Sueño de Sor Juana, sobre una realidad por la que el alma viaja en sueños sin los sentidos por el intelecto, según Octavio Paz, Muerte sin fin de Gorostiza, que según uno de sus estudiosos, Arturo Cantú, es el mundo visto como la expresión de un Dios totalmente transparente y sin misterio, un Dios del que somos el reverso y no tiene en realidad piedad de sus criaturas, un Dios que es la muerte. Piedra de Sol de Octavio Paz, donde la existencia personal cobra una dimensión espiritual
espiritual cósmica, Cantatas Solas de Tomás Segovia sobre el encuentro con los otros y la comunidad a través de la poesía, o Incurable de David Huerta, un poema novelado donde se describe un viaje por el infierno de la mente. Todos estos poemas abren un espacio de significación donde las palabras son el vehículo y a la vez el destino de una búsqueda o de un desciframiento. Abren y cultivan a la vez con el lenguaje un pensamiento que se hace realidad por sus metáforas y que sería lo equivalente a la formulación de un objeto matemático singular por la manera convencional en que se establecen las relaciones significativas entre las palabras. En el caso de la metáfora poética, se puede ejercer con ella una plenitud de conciencia, en el sentido de llevar a cabo todos los procesos mentales que la conciencia implica: atención, sensación, percepción, emoción, voluntad, pensamiento, ensoñación, imaginación y recuerdo. Y es una expresión en la que las palabras se abren en su significación, al contrario de lo que sucede con los términos en una formulación científica, ya sea matemática o descriptiva. Las metáforas nos permiten ver cosas de la realidad que no se perciben a simple vista. Entonces ahora sí, les pediría que proyectemos, que empecemos a proyectar los poemas. ¿Sí lo están viendo? Que apaguen la luz, ¿no? A ver si yo veo aquí. Ah, perfecto. Sí, ahora sí veo. Entonces, este es un poema de Joan Vinyolí, un poeta catalán, uno de los grandes poetas catalanes de la posguerra, que son muy grises, los poemas son muy tristes, pero bueno, me pidieron a mí una asociación de poetas españoles que hiciera como un comentario del poema. Entonces obviamente no se lo traje en catalán porque esto ya es una exageración, pero bueno, porque a mí siempre me ha interesado mucho, siempre he trabajado mucho en la cuestión, más que métrica de los poemas, significativa, como abrir, como entender todo ese mundo significativo que nos abre cada poema. Dice el poema: morir, dormir, no sé cómo tomarme el nuevo día frío, muñón morado, yo inapetente, con la pipa que me cuelga de la boca de pescador rendido. Se necesita mucho valor para enfrentarse con una frágil hora naciente, de todas, la primera, la más difícil, que ya después vamos acostumbrándonos al oficio de máquina. Cerramos el día a trozos. La derecha. Ahora se me fue demasiado. Cada seco. A ver, perdón. Hora naciente de todas, la primera, la más difícil, que ya después vamos acostumbrándonos al oficio de máquina. Cerramos el día a trozos, cada seco tablón sale pálido de la sierra, lo cogemos, nos lo echamos a la espalda, por muy ancho que sea, tanto como para soportar la pesadez de quien después nos pasa encima. En este poema el pensamiento metafísico cobra una tesitura completamente física. No es un universo conceptual abstracto, es una imagen que empieza siendo muy real, la de un obrero que se despierta con frío, sin hambre y dudando de estar vivo o muerto,
con la pipa de pescador colgando de la boca. Y la manera de lidiar con ese tiempo humano en el poema no es pensando en él, sino tratándolo como un tablón de madera que ayuda a defenderse de la muerte y a soportar el peso de los muertos y de los vivos. Que el tiempo de la vida diaria sea un tablón implica que en él se puede navegar. También, por supuesto, naufragar y ser enterrado. La atmósfera del poema, morada, fría y fabril, me parece un escenario de una obra de Samuel Beckett, pues con implementos y rasgos mínimos retrata no solo un personaje, sino toda una situación existencial que nos embarga y ensombrece. El poema tiene una atmósfera de posguerra en la que las personas comunes han quedado en un estado de máxima vulnerabilidad e indefensión, pero también con lo esencial que es su tiempo de vida diaria, y tienen que trabajarlo, aserrarlo, para quitarle las asperezas y darle la forma de sostén y mínima salvación. Además, ese tiempo se limita en el poema a ese día en que el personaje despierta. No hay pasado ni futuro, no hay ventana ni puerta que lleven más allá. Es el tiempo del hombre moderno encerrado en su día, tratando de construirse de la mañana a la noche como si la vida fuera un trabajo más, sin ocio, sin resquicios por los que escaparse. En metáforas como las de este poema se hace un efecto de condensación. Probablemente hubo muchas mañanas así para el poeta que se volvieron esta materialización de una sensación y un pensamiento. El siguiente poema que quiero que vean es este. Ay, perdón. Podemos cerrar el despliegue para que se vea Sí. más completo. A ver, sí. Para que se vea el poema más completo y lo pueda. Perdón. ¿A qué se refiere cuando dice pesadez en el poema? Porque está el libro este que resuelve la insoportable levedad del ser. Sí. Entonces, cuando habla aquí de la pesadez, ¿a qué se refiere en el poema? En el poema de Miñorín, pues la pesadez del tablón, ¿no? Más bien, allí tiene como o sea, allí la pesadez tiene o sea, está hablando del día, pero está hablando del tablón. Entonces hay que cuando uno lee un poema así, enseguida piensas en un tablón de madera que están aserrando, que ese tablón se puede llevar cargando. Ese tablón además nos remite, y esto no lo digo en el poema, pero nos remite, por ejemplo, también a la cruz, ¿no? a la cruz de Jesucristo, ¿no? a que llevamos, o sea, que hay un paralelo, ¿no? Entonces hay que pensar, por ejemplo, en la palabra tablón y en la palabra, en la idea de madera, pero hay que pensar en todas las connotaciones que para nosotros esa palabra tiene. Entonces, que puede ser un tablón para naufragar, que puede ser un tablón para construir un barco, para construir una casa, pero es una tabla que también, que es entonces, pero hay que pensar, o sea, a la vez que tiene ese significado eso que hace tan resonante, el tablón también es algo como muy concreto en el poema, como nuestra vida diaria, que es muy concreta. Entonces hay allí se disparan las resonancias de una palabra, de una simple palabra en un poema, y por eso la lectura de poesía pues es por eso un poco difícil, por eso. Por ejemplo, en otros poemas o en otros libros, pues sí, la palabra pesadez tiene otra connotación, ¿no? Y ahora, bueno, les voy a hablar. Este poema de Villorrutia lo escribió cuando estaba cerca de Nueva York,
Él estudió teatro en Yale y es que ahora no me acuerdo de la ciudad donde estaba, pero y bueno, escribe, Villarrutia tiene unos diarios de esa estadía en Yale, que dice que nunca se sintió más solo en su vida, o sea, de una soledad inmensa, y bueno, muy aficionado él a escribir sobre la muerte. Yo me imagino que se paseaba allí por el cementerio, ¿no? En el poema, bueno, voy a leerles el poema primero. A nada puede compararse un cementerio en la nieve. ¿Qué nombre dar a la blancura sobre lo blanco? El cielo ha dejado caer insensibles piedras de nieve sobre las tumbas, y ya no queda sino la nieve sobre la nieve, como la mano sobre sí misma eternamente posada. Los pájaros prefieren atravesar el cielo, herir los invisibles corredores del árbol. ¿Todavía estoy allí? Del aire. Sí. Sí, está. ¿Todavía está allí? Está completo. ¿Sí está completo? Ah, perfecto. Los pájaros prefieren atravesar el cielo, herir los invisibles corredores del aire para dejar sola la nieve, que es como dejarla intacta, que es como dejar la nieve. Porque no basta decir que un cementerio en la nieve es como un sueño sin sueños, ni como unos ojos en blanco. Si algo tiene de un cuerpo insensible y dormido, de la caída de un silencio sobre otro y de la blanca persistencia del olvido, la nada puede compararse a un cementerio en la nieve, porque la nieve es sobre todo silenciosa, más silenciosa aún sobre las losas exangües, labios que ya no pueden decir palabras. Entonces, en este poema, al otorgarle a la nieve que cae el significado de la muerte humana, se inaugura un escenario más allá del cementerio mismo. O sea, ahí ven que es un cementerio que es el escenario de la muerte, ¿no? El de la redundancia y la infinidad y la infinitud con la que el poeta imagina la muerte. En el poema se define la muerte como algo que se dobla o se cierra sobre sí mismo al infinito, convirtiéndose en una nada persistente y evidente que se define como las insensibles piedras de nieve sobre las tumbas, la nieve sobre la nieve, lo blanco sobre lo blanco, el sueño sin sueño, los ojos en blanco, la caída de un silencio sobre otro, las losas exangües, los labios que se cierran, los pájaros que pasan de largo, la mano eternamente posada sobre sí misma. Se define aquí la muerte como una eterna redundancia que sería la nada para este autor, ¿no? Entonces, como ven, hay allí toda una serie de elementos que si no fueran utilizados metafóricamente, y que solo utilizáramos los significados muy concretos de lo que quieren decir, no entenderíamos la idea de lo que quiere transmitir, ¿no? Y bueno, ya hay otro poema que también les quiero, porque bueno, elegí unos poemas que tienen como mucha riqueza, mucha riqueza imaginativa, ¿no? Para que vean el universo en el que te mete cada poema, ¿no? Y no un poema así larguísimo, porque bueno, como leer Muerte sin fin o Piedra de Sol, en fin, que tendríamos que tomar un curso, ¿no? Ay, Yo lo ajusto acá. a ver, ajusta.
pero es... A ver si nos da. A ver. Sí, a ver. Sí vale la pena leerla, lo que pasa es que no la traje escrita, a ver, la voy a leer acá. A ver, bájale un poquito para que veamos desde el principio. Perfecto, sí. Luz de mis ventanas, que a la calle oscura sales publicando mi oculta aventura. Luz hospitalaria, faro que me guía, afuera es la noche, adentro es el día. Voces de la calle, lejano revuelo de pasos y charlas, arrullo y canción. Desde mi ventana, mi trozo de cielo ostenta temblando los ojos de Orión. Lejos se retuerce la eterna quimera por donde comienza la turbia ciudad. Una paz balsámica me llega de afuera y adentro del alma navega sin vano. O bien por las tardes, al áspero claro y a la rutilante hora del pastor, con qué intenso júbilo saludo a mi faro. La reverberante lumbre de mi faro abre el abanico de su resplandor. Ventana, refugio, mirador del mundo, desde donde oteo las calles de sol, desde donde asomo yo meditabundo, cautelosos palpos como un caracol, desde donde escucho lo que dice el viento y ausculto la noche como un corazón, imagen confusa de mi pensamiento, que es una perenne interrogación. Cuando con los años prospera la casa, de la inquieta prole se alegre el rumor, tenderé las manos al tiempo que pasa, pediré a los cielos todo su esplendor, haré que se enciendan todos mis hachones, soltaré la fiesta de mi corazón. Dos caudas de palma como bendiciones cruzaré en las rejas del alto balcón. Este poema de Alfonso Reyes, La canción de mis ventanas, lo escribió cuando era embajador en Madrid. Cuando se tuvo que exilar a Europa, porque pues por la decena trágica, ¿no? Porque mataron a su papá, Victoriano Huerta tomó el poder durante la revolución, y entonces el hermano de Alfonso Reyes sí se quedó en México, creo, de militar, pero Alfonso Reyes allí tomó una decisión totalmente existencial y decidió que se iba de México, y que una decisión que después, que está muy bien explicada en su obra de teatro Ifigenia Cruel, donde habla del personaje de Ifigenia como este personaje que es una víctima, pero que se queda como en una especie de mundo entre la vida y la muerte, donde decidió que él no iba a estar en ningún bando político en la revolución, y que se iba a dedicar a las letras. Y este poema es un poema que habla en realidad de la necesidad de cultivar la inteligencia en un mundo oscuro y lleno de caos, ¿no? En la primera estrofa, porque además después en España unos años después vino él estuvo en París y en España, vino la Guerra Civil Española, y después vino la Guerra Mundial. Él hizo un largo periplo para después llegar a México a participar en la construcción de la vida cultural de México, cosa que le pidió Vasconcelos, ¿no? Pero él sí como que intentó, como de alguna manera, convertir a la cultura latinoamericana, porque
¿cómo se llama? Enrique Sureña, que era su gran amigo, lucharon denodadamente porque la cultura latinoamericana fuera la literatura latinoamericana y en general la cultura latinoamericana, no fuera una especie como de secuela de la cultura española, que la cultura española dejara de ser una cultura predominante y que la cultura latinoamericana fuera predominante y que se apreciara por sí mismo todo lo escrito en Latinoamérica, ¿no? Todo lo escrito por ejemplo, bueno, es una época en que hubo mucha valoración, por ejemplo, de Sor Juana, ¿no? O sea, gracias a gente como Enrique Sureña y Alfonso Reyes, yo creo que el continente tiene esta idea de cultura unificada y no subordinada a la cultura de lo que fue el Imperio Español. En la primera estrofa dice: luz de mis ventanas que a la colla oscura sales publicando mi oculta aventura, luz hospitalaria, faro que me guía, afuera de la noche, adentro es el día. El poeta define la luz de su ventana como un faro que lo guía en la oscuridad del mundo exterior. Es la luz de las lámparas que iluminan su vida cotidiana y sus lecturas. Hay entonces en este poema una curiosa inversión donde la luz del entendimiento, que es producto del reposo, la serenidad y la calma hogareña, es la que verdaderamente ilumina la vida, no la luz del sol. Hay que añadir aquí que escribió, bueno, lo que les escribió este poema entre 1914 y 1915, y entonces poder estar en su casa en Madrid disfrutando de recogimiento y paz le suscitó este poema que convierte la vida interior intelectual en algo luminoso en contraste con lo oscuro de los acontecimientos sociales del mundo. La ventana es a su vez aquí la frontera entre el mundo interior del intelecto luminoso, y ya les había dicho eso, y desde ella lo que sucede afuera, desde ella lo que sucede afuera se puede escuchar como arrullo y canción, es decir, como parte de la creación poética, como podemos ver en la estrofa: voces de la calle, lejano revuelo de pasos y charlas, arrullo y canción. Desde mi ventana, mi trozo de cielo ostenta templando los ojos de Orión. Al final de esta estrofa se menciona que desde la ventana puede verse la constelación de Orión, que miren lo oculto que era don Alfonso, que dice que además de simbolizar al temible cazador de la mitología griega, simboliza también los ojos protectores de Horus en la mitología egipcia. Es una ventana desde la cual el intelecto puede ver el cosmos sintiéndose protegido. En la siguiente estrofa, lejos se retuerce la eterna quimera por donde comienza la turbia ciudad, una paz balsámica me llega de afuera y adentro del alma navega sin mar. Se vuelve a insistir aquí en la lejanía de la ciudad turbulenta y en la paz que implica esta luz interior que permite navegar interiormente como Sinbad, es decir, ese personaje de varias mitologías que fue inicialmente un marítimo náufrago también egipcio. Sinbad, hay un poema de Sinbad fue uno de los personajes favoritos de los contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, Sinbad es el personaje que en el caso que Gilberto Owen utiliza como inspiración para escribir Sinbad el Varado, ¿no? que es un poema increíble sobre su vida. Y entonces era el héroe
de los escritores de esa época. La siguiente estrofa: o bien por las tardes, al áspero claro y a la rutilante hora del pastor, con qué intenso júbilo saludo mi faro, la reverberante lumbre de mi faro abre el abanico de su resplandor. Ya hace alusión en esta estrofa a la ventana claramente como un faro, y dice que a la hora en que aparece el planeta Venus como lucero vespertino, o sea, no como Afrodita, que es como lucero del alba, y a la hora en que regresan los pastores, se siente atraído por ese faro que no solo es luz, sino que tiene lumbre, es decir, calor de hogar, que resplandece a su regreso. En las dos siguientes estrofas, que dice: ventana, refugio, mirador del mundo, desde donde oteo las calles de sol. Las calles de sol es un guiño, porque Sol es una calle de Madrid, ¿no? Entonces, o sea, vivía cerca de Sol, ¿no? Dice: ventana, refugio, mirador del mundo, desde donde oteo las calles de Sol. Desde donde asomo yo meditabundo, cautelosos palpos como un caracol. Desde donde escucho lo que dice el viento y ausculto la noche como un corazón, imagen confusa de mi pensamiento, que es una perenne interrogación. Aquí el significado de la ventana se ha ampliado mucho: es refugio, mirador del mundo y concha protectora, es el lugar desde el cual se asoma y medita sopesando sus reflexiones cuidadosamente como un caracol desde su concha. La ventana, pues, es una gran imagen metafórica que en este poema adquiere gran cantidad de sentidos, connotaciones y reverberaciones. En las siguientes dos estrofas, cuando con los años próspera la casa, de la inquieta prole se alegre el rumor, tenderé las manos al tiempo que pasa, pediré a los cielos todo su esplendor, haré que se enciendan todos mis hachones, soltaré la fiesta de mi corazón, dos caudas de palmas como bendiciones cruzaré en las rejas del alto balcón. Aquí la ventana se convertirá también en una manera de abrazar el tiempo, que pase como la promesa de alumbramiento y de felicidad, y entonces se convertirá en un balcón, es decir, será una ventana que sobresalirá y le permitirá cruzar sobre sus rejas dos caudas de palmas como bendiciones, igual que las palmas con las que recibieron a Jesús en Jerusalén, que son las palmas que se bendicen en el Domingo de Ramos y que a su vez proclaman el reinado de Jesús en el corazón, porque Alfonso Reyes era católico, era cristiano. Por eso dice en la misma estrofa que soltará la fiesta de su corazón. Entonces, como pueden ver, cada poema es un universo metafórico que te sumerge en un mundo de imágenes y de sentimientos donde las palabras que se utilizan no es solo lo que ellas dicen diariamente por sí mismas, sino que hacen allí como toda una serie de resonancias a la cultura y a la sensibilidad y a la emotividad del lector, que lo convierten en otra cosa, ¿no? Usted interpreta el poema con base a su cultura y sus prejuicios y con base a sus sentimientos también, bueno, que vienen de las emociones. Sí, claro. Las emociones crean los sentimientos. Y lo respetuoso es: ¿qué pasa si yo le enseño una máquina como ahorita se está haciendo para detectar cuáles son las preferencias de uno? Y le enseño y le inculco la cultura, el sentido de las frases, y le digo que interprete el poema. Entonces, ¿por qué vamos a llegar a eso? Esperemos entonces, que no. Esperemos sí, que tengamos lectores, porque la poesía la poesía, según yo, es una forma de comunidad. sí. Es una forma de encontrarte con los otros, de encontrarte con el mundo interior de cada quien, ¿no? Por eso, le digo, la analiza con base a sus prejuicios y a su cultura.
A lo mejor yo lo leo y como no tengo la cultura basta de usted, pues lo interpreto de otra manera. Pero yo le puedo enseñar a la máquina y decirle, a ver, están todas estas acepciones que yo tengo y interpretan lo que es lo que está queriendo decir el poeta. ¿Sí me explico? O sea, es el peligro que yo estoy viendo. Y la otra cuestión es que no veo que mencionen a San Gregorio o a nuestros antiguos, las culturas antiguas que eran poetas también. Y allá me refería yo si todo lo que tenemos nosotros de poesía viene con las grandes migraciones humanas y que lo hayan traído ellos para crearlos de Chilambalán y todo, ¿me explico? Pero estamos siendo injustos con Alfonso Reyes, porque Alfonso Reyes escribió, por ejemplo, este ensayo magnífico que se llama Visión de Anáhuac, que habría que leer con detenimiento y donde habla del pasado prehispánico, y esto, que es un ensayo muy bonito. Y esto incluso tiene, como él era de Chihuahua, tiene un poeta, tiene un poema fantástico dedicado a la cultura tarahumara. No era una persona para nada no consciente del pasado prehispánico. O sea, sí había gente que, por ejemplo, por ejemplo, en el caso hay un libro de Octavio Paz, que escribió sobre Villaurrutia, que es un libro fantástico sobre la poesía de Villaurrutia y que vale la pena leerlo, que está en el Fondo de Cultura, y que allí sí Octavio Paz le reprocha a alguien como Villaurrutia, cuya sensibilidad poética era exquisita y era maravillosa, y que yo creo que inspiró mucho a Paz. Le reprochaba precisamente cómo esa obsesión que tenía con la muerte de Villaurrutia en todos sus poemas. En los contemporáneos está todo el tiempo. Tenemos Muerte sin fin de Gorostiza, ¿no? Donde hay también esa obsesión sobre la muerte, ¿no? Y Paz le reprochaba cómo es posible que no haya una alusión a toda la sensibilidad de la que probablemente sin darse cuenta también Villaurrutia era heredero, ¿no? O sea, esta sensibilidad, esta relación que ahora se ha vuelto algo como muy folclórico y trivial, pero yo sí creo que los mexicanos tenemos una relación con la muerte a partir de la sensibilidad que es distinta y que es un legado y que es algo que yo que soy hija de exiliados españoles también la tengo. O sea, es algo que se mama aquí, por así decirlo, ¿no? O sea, es algo que estando en México, en contacto con la gente de México, esa sensibilidad frente a la muerte es algo que uno hereda, ¿no? Que uno hereda emocionalmente, que uno aprende, ¿no? Entonces, yo no creo que Alfonso Reyes no fue, yo creo que era muy consciente de la gran diversidad de nuestro pasado y de la grandeza de nuestro pasado y de la gran diversidad de los habitantes de México. No, en ese sentido, no. Bueno, por último, les quiero leer así como divertimento, porque aquí no voy a hacer ninguna interpretación. Una vez me pidieron para en la revista Digital Universitaria, que es una revista que dedican a cuestiones, que dedican a temas científicos, me pidieron un amigo que es científico, Agustín López, me pidió que escribiera algo sobre la espuma en la poesía, ¿no? Y entonces usé un poema de Villaurrutia donde habla de la espuma de la almohada, que es algo muy complicado de explicar, pero en fin, ¿no? Y un poema de Neruda,
pero usa este poema de Jorge Carrera Andrade, que es un poeta ecuatoriano nacido a principios del siglo XX, que es también también contemporáneo de Reyes, de los contemporáneos, que en su estilo modernista y simbolista despliega toda una serie de metáforas fabulosas sobre la espuma y que es divertido de leer, que es maravilloso leer. O sea, es lo maravilloso de leer poesía, ¿no? Que el lenguaje se te vuelve como un divertimento, como una gran pues como en un gran juego, ¿no? Eso es lo que nos gusta hacer, eso es lo que es maravilloso de ser poeta, ¿no? Que el lenguaje es un gran juego, ¿no? Entonces, bueno, aquí yace la espuma. La espuma, dulce monja en su hospital marino, por escalones de agua, por las gradas azules, desciende hasta la arena con pies de luna y lirio. Oh santa revestida con vellones de oveja, les dan una final cura de cielo a las rocas heridas, tus albísimas vendas. ¿De dónde tanta nieve caminante, tantas flores aladas y despojos de cirios y camisas de ángeles? Oh monja panadera de cristalinos hornos, fríos de eternidad, sacas infatigable tus grandes panes blancos y esponjosos. Despliegas el mantel de un festín de infinito, en donde el horizonte, en su plato de nubes, sirve el manjar del sueño y del olvido. También, obrera nívea, eres enterradora, llevas hasta la arena empaletadas montones de cadáveres de pálidas gaviotas. Ruedan sobre la orilla tus vanas esculturas que pronto se deshacen en un mármol soluble en ingrávidas plumas. Móvil, caída nube, al chocar con la tierra, expiras, pero se alza entre las rocas, cual fantasma gaseoso tu presencia. Arremangado el manto sonante, casta monja, recorre suspirando tu plantación errante de magnolias. Con material de garzas y medusas, tu flotante y blanquísimo cimiento va a sostener acaso la ideal arquitectura. Frontera del abismo, guardada por palomas, tu ejército nevado avanza hacia la tierra, oh monja capitana en batallas de aurora. En la arena o las rocas hallas tu fresca tumba, mas vuelves a nacer a cada instante y sin pausa atesoras en las conchas tu albura. De las fieras del mar, balsámica saliva, acaricia tus plantas de cristal y de hielo, santa espuma difunta en las gradas marinas. Es la espuma del mar, pero es así como toda una descripción metafórica de la espuma del mar, donde hace, bueno, a mí, eso de llamarle a la espuma del mar monja panadera, me parece, pero verdaderamente maravilloso. Entonces, bueno, pues aquí termina mi plática. Me pueden ahora sí preguntar lo que quieran. Traje unos poemas míos para leerles por si les interesa. Y bueno, también si me quieren preguntar algunas cosas, yo feliz les respondo. Espacio a preguntas, por favor, si tienen alguna pregunta. Sí, doctor Luciano. Gracias. Bueno, yo esperaba que hubiera alguna referencia a la ciencia también, a los vínculos entre la literatura y la ciencia, porque más o menos estaba prometido eso. Sí, claro. En resumen, ¿no? Y realmente, digamos,
el conocimiento científico tratado poéticamente, uno reflexionar sobre lo que significa la teoría de la evolución. Pues Eso es realmente material como para reflexión, ¿no? Y entonces, lo que le quería preguntar es, ¿conoce ejemplos acerca de eso? sí es curioso porque me venía diciendo Miguel en el camino que en la poesía, es curioso, pero en la poesía en español hay pocas, o sea, hay la ciencia como imágenes y como reflexiones y como pensamientos, está como muy poco interiorizada por parte de los poetas. O sea, la ciencia no es parte de la cultura. Por ejemplo, de pronto yo, bueno, en este poema que cito de Tomás Segovia de Cantatas Solas, sí hay como una especie, hay reflexiones sobre esto, sobre este entendimiento, sobre el entendimiento personal de que la naturaleza no está hecha para nosotros, ¿no? De que la naturaleza no, de lo que se entiende cuando uno lee a Darwin, de que la evolución no tiene una teleología de ningún tipo, ¿no? Y entonces, bueno, estas cosas que cuestan entender, por ejemplo, que digo al principio, ¿no? De que hay variaciones genéticas que muy probablemente que son en las que trata de ver Bacon, de las que seguramente dependió genéticas y neuronales y de todo tipo, de las que seguramente después dependió que de las neuronas espejo, que se desarrollara algo tan extraño y tan compleja, en una comunicación tan compleja como el lenguaje. Yo creo que eso sí es impresionante para un poeta, como descubrir que eso que está afuera y que está viendo que está viendo la ciencia no es algo como extraño en realidad a lo que sentimos, a lo que pensamos de manera inmediata, a lo que necesitamos de manera inmediata. Pero yo creo que hay reflexiones más de ese tipo en la poesía, por ejemplo, de habla inglesa. Sí. Bueno, pues tenemos ejemplos, digamos, en la literatura mexicana. Hay fragmentos, señor Sor Juan, sí, en donde ella toma eso, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay por otro lado productos de la ciencia contemporánea, de la actual ciencia, que también llegan a un extremo de la ciencia de no poder entender de qué se está hablando realmente. Y eso, por ejemplo, la mecánica cuántica. ¿Sí? Entonces, eso es un material que se prestaría mucho para lo que realmente el poeta intenta hacer, que es llegar al límite de las palabras para decir lo que es casi indecible, ¿no? Pues sí, entonces, y para conceptos como esos, como la mecánica cuántica, quizás material para poetas. Pensé que trataría un poco más acerca de eso. No, bueno, es más difícil, o sea, yo creo en esto hay un poeta que estudió una carrera científica, Carlos López Beltrán, que les podría hablar más de eso porque tiene como más conocimiento de poemas, sobre todo, bueno, él ha traducido muchos poemas a muchos poetas ingleses. Él y Pedro Serrano hicieron todo un libro gordísimo de poetas de la Gran Bretaña, ¿no? Y allí sí ve uno que hay poemas donde están interesados. Yo creo que más que esto, es que yo sí tengo la idea firme de
de que el conocimiento científico y la poesía, aunque tienen, bueno, como en el caso de Sor Juana del Primero Sueño, que creo que a ese te referías, hay como hay un impulso. Yo creo que los poetas tenemos un impulso de conocimiento interior, y los escritores en general, ¿no? Muy similar. O sea, hay un impulso de conocer, ¿no? Pero la materia de la ciencia es algo que no puedes conocer mediante las emociones y la sensibilidad, o sea, en donde tú no te puedes implicar, o sea, como que son dos terrenos que se repelen, yo digo, ¿no? O sea, son como dos formas de ser diferentes, ¿no? O sea, tener un pensamiento matemático. Bueno, a mí incluso me pasó una cosa muy rara, ¿no? Yo cuando estaba en la preparatoria, que me dio clases el maestro Santaló, porque descubrió que tenía yo mente matemática y porque podía resolvía problemas de álgebra, resolvía algebraicamente cuestiones de geometría analítica. Entonces, bueno, decidió que ya no iba a hacer exámenes mensuales y que nos ponía a uno o dos, nos ponía un examen dificilísimo, y con ese nos ponía 10 más, ¿no? Y yo sí, era como la misma intuición que siento cuando escribo un poema, yo sentía y yo quería estudiar matemáticas, pero se me hacía dificilísimo porque era hija soy sobrina de un matemático, de Emilio Luis Riera, pero mi papá era Emilio García Riera, que se dedicaba al cine, y pues yo no, o sea, como que iba a ser un bicho raro en mi familia, ¿no? Y entonces me atraía mucho la ciencia y me interesaba mucho la ciencia, pero allí en esa escuela donde estaba había que hacer además, había que tomar unas clases de dibujo con tinta que eran que eran para los ingenieros, los arquitectos y todo, y ese era mi verdadero terror, no pasar matemática. Y curiosamente esa mente matemática, pese a que tomamos clases de pronto de matemáticas cuando estábamos en el Centro de Comunicación de la Ciencia con Luis Estrada, o sea, resolvíamos integrales por diversión, ¿no? A mí se me fue borrando curiosamente con la poesía, pero lo que yo sí siento es que entre esa manera como de intuir cómo resolver un problema matemático y escribir algo que estás pensando, sintiendo o reflexionando, o sea, hay como un impulso muy parecido de la mente, pero como que la mente también, o sea, pero que hay como dos operaciones totalmente distintas. O sea, esta operación que yo llamo metaforización, o sea, esto que hacen, por ejemplo, bueno, los que hacen albures lo hacen todo el tiempo, ¿no? Y los improvisadores de la música veracruzana, que son unos genios, también tienen esta cosa que yo llamaría, que, bueno, a lo mejor un neurólogo debe saber qué es eso, ¿no? O sea, cómo de pronto uno empieza a pensar como en otra dimensión, ¿no? Y a relacionar las palabras en esa dimensión y a crear metáforas y a crear como otra percepción muy distinta, ¿no? Y que yo creo que es algo parecido a lo que le pasa a un matemático que está tratando de resolver algo, ¿no? O alguien que está pensando en un fenómeno físico, o sea, que son cosas, porque es muy curioso, o sea, yo siempre me ha interesado muchísimo la ciencia, yo no seguí estudiando nada, estudié filosofía, pero no estudié una carrera científica, pero siempre he estado muy en relación con científicos, ¿no?
y me siento como, o sea, no me siento con personas diferentes a mí, ¿no? No siento que estén en un mundo totalmente distinto, o que estén, o sea, yo, bueno, con Luis Estrada tuve una gran amistad muy cercana, hablábamos muchísimo, él, Carlos López Beltrán y yo, y yo sí siento que esto, yo no me sentía ajena a ese mundo para nada, ¿no? Ni sentía que fueran, entonces yo sí siento que hay allí como cosas muy básicas de la mente que son comunes en los artistas y en los científicos, ¿no? Sí, bueno, pero ya dejo el micrófono, solamente un comentario en cuanto a eso. Es lo que me parece que era C.P. Snow, ¿sí? El de las dos culturas. Bueno, efectivamente, entonces, él hace medio siglo estaba precisamente llamando la atención. El mundo intelectual parece estar dividido en otros dos mundos. Por un lado están los humanistas y por otro lado están los científicos. Y él veía posibilidades, y por supuesto que las hay, como mencionaba antes, para tener un punto de vista más integral. Y creo que serían los dos bandos. Entonces es lo que habría que propiciar con seminarios como este, pero entonces habría que darle un poco más de atención a la ciencia. Pero yo creo, fíjate, bueno, yo coordino un sitio que se llama Cienciorama, de escritura creativa, donde participan que estamos en línea, ¿no? Estamos en internet. Allí publican todos los participantes, donde reunimos gente de las maestrías, doctorados, posgrados de la UNAM y de otros lados, o sea, trabajamos con ellos en línea en sus textos, Guadalupe Zamarrón y yo, pero en realidad es también nos reunimos como grupo cada 15 días y todos participan, y todos se juntan, hay biólogos, hay físicos, hay gente de cada, ves que ya ser biólogo y físico ya no quiere decir nada, ¿no? O sea, son muchas especialidades, ¿no? Hay gente, hay médicos, hay gente que se dedica a cuestiones de genética, hay muchos chavos, le estaba contando a Miguel que hay muchos chavos del Instituto de Ciencias Nucleares que ahora trabajan en ese laboratorio que están buscando vida en Marte y que trabajan, son todos químicos y que trabajan buscando moléculas orgánicas en ambientes extremófilos y sacando teorías y que están o sea, estas reflexiones que tienen que son maravillosas, que dicen que, estas de que, hay moléculas orgánicas, pero eso no quiere decir que haya vida, ¿no? O sea, ¿y por qué? Entonces se arman ese tipo de discusiones y van también gente de pronto de filosofía y gente de otras ramas. Y yo creo que el hecho de que la gente se junte a hablar, porque además la misma ciencia no tiene un discurso unificado para nada y no creo que todos se entiendan de todo ni lo mismo. Entonces el hecho de que se junten a hablar y generen de alguna manera una cultura que también tengan que hacer llegar a otros, eso va a zanjar muchas fronteras que antes eran infranqueables. Y ahora con la computadora misma, ¿no? Pero es que mencionó a Chomsky, la parte lingüística, sí, muy ligada con eso, y hay parte de la ciencia que está metida, porque también se mete con la sociología. Sí. Entonces ahí quizás sea donde está. Pues sí. Bueno, Chomsky hizo esto. ¿Ya murió? No, ahí sigue batallando. Es que ya vieron que Chomsky está, o sea, diciendo que,
se levantó, yo creo, fue el primero en decir que a Evo Morales le habían hecho un golpe de Estado en Estados Unidos, ¿no? Claro, bueno, todo eso tiene toda una serie de... Pero, o sea, ¿no? Ahí sigue vivito y coleando. Sí, sí. Y bueno, y parece que Pinker fue el que de alguna manera formuló en experimentos, porque el libro ese del Instinto del Lenguaje es una maravilla. Bueno, a mí me gustaría, bueno, ya que salió a relucir este señor George Isno, de que existen estas dos culturas, de que sí tenemos del lado de la ciencia colegas que se atrevieron, se arriesgaron a dejar la ciencia para entrar al mundo de la cultura o de la literatura, y lo han hecho muy bien, como Ernesto Sábato o Nicanor Parra. Sí, claro. Ahora, en el caso de Ernesto, los dos son físicos, eran físicos. En el caso de Ernesto Sábato, yo empecé a leer algunas de sus novelas esperando percibir algún contexto de la cultura física, y creo que no la encontré. Pero Nicanor Parra sí se ve, bueno, sus antipoemas, lo menciona, aquí se ve. Y aquí en México tenemos a un colega, José Leonel Torres, físico, muy activo, cuñado de René, que ha publicado libros sobre poesía en las editoriales de fondo y del siglo XXI, donde se ve claramente el contexto de la física dentro de sus poemas. Y hay otro poeta del que ahora me acuerdo perfectamente, porque bueno, me llevo con él y es buenísimo. No sé si lo conocen, Balán Rodrigo, que es de Chiapas, que también está en el Fondo de Cultura. Él es biólogo. Entonces, una de las cosas que a mí me encanta de encontrarme con Balán es que pasamos de una conversación a otra, ¿no? O sea, él sabe perfectamente esto, y sí, él viene también del mundo de la ciencia. Ahora, es curioso, pero yo creo que no se hace una mención explícita de la ciencia en los poemas, ¿no? Pero en los poemas de Balán, por ejemplo, y en los poemas de otros, yo creo que hay y a veces no es que sean científicos, pero hay, o sea, tanto la observación del lenguaje que hacen ciertos poetas, como la observación minuciosa del lenguaje que tenemos que hacer los poetas para escribir, como la observación del mundo que está en la poesía. Esto tiene mucho que ver con la actividad científica, y yo creo que la ciencia, aunque la ciencia per se, o sea, las disciplinas científicas o sea, mucha gente no participa así concretamente de una actividad científica, pero yo creo que la ciencia nos ha influido mucho en la manera de leer el mundo como más imparcialmente, como de observar los hechos naturalmente, ¿no? Bueno, ahora no he podido, les confieso que no he podido dejar de leer ¿cómo se llama? El vendedor de silencio de Enrique Serna, que hace un retrato de este periodista hipercorrupto que se llama Carlos de Negri. Está súper bien escrito, pero tú allí ves como una especie de disección y de observación del personaje y de manejo de la información, que yo creo que esa visión tan realista, bueno, tan increíblemente real e impresionante, tiene mucho que ver con las posibilidades también de observación que da la ciencia. O sea, la ciencia ha ido como también inoculando en la gente y una capacidad de observación que creo que
que antes no se tenía. Me gustaría terminar. En Avance y Perspectiva publicamos algunos de los poemas de José Leonel Torres, pero también de Roald Hoffman, que es un químico que es premio Nobel, fue premio Nobel, fue químico cuántico, y que le publicaron un libro en inglés, por supuesto, de poemas. Y otra vez el contexto científico queda bastante claro para los que queremos esa cultura. Pero en el caso de Octavio Paz, le leí un poema inspirado en el descubrimiento de, hace 20 años o algo así, de que la extinción de los dinosaurios, de todos los reptiles, se dio casi seguramente por el impacto de un meteorito en el norte de Yucatán. Y entonces él creó un poema, le interesaban por supuesto muchos los temas científicos, y le llamó Panspermia, dirigida a ese poema, que es la paradoja de cómo fue posible de que alguien nos enviara ese meteorito para extinguir a los dinosaurios y que sobreviviera que es la una idea humanidad. muy bonita. Le intrigó mucho ese descubrimiento y la consecuencia que tenemos en el mundo actual. Entonces creo que, bueno, hay otro colega que yo creo que sí tenemos que mencionar, es Carlos Chimal, que él ha escrito muchos libros de divulgación, pero también novelas, donde el contexto, es el de los divulgador científico profesional, está claramente incluido en la ficción. Yo creo que sí. Pero a mí sí me gustaría que leyeras alguno de tus poemas, porque el contexto en el que tú has trabajado científicos, yo creo que sí deberíamos de percibir algo sobre... Pues a lo mejor sí y a lo mejor no. Les voy a leer, traje esta es una revista de España que dirige un gran poeta que se llama Francisco José Cruz, que está en Sevilla, en Carmona. Y bueno, y Francisco siempre me pide poemas. Y últimamente me pidió poemas de los que estoy escribiendo ahora, porque este se enredó con esto. No pasa nada. No pasa nada. Perdón. Le han llamado mucho la atención mis poemas del libro último que estoy escribiendo, porque pues soy hija del exilio español y de pronto empecé pues a recordar cosas muy remotas de mi infancia en México formamos, el exilio español fue una comunidad pues que vivió muchas cosas en México, muchas cosas interesantes y apasionantes, y yo ahora me doy cuenta, ¿no? Entonces, mi último libro, en que estoy escribiendo ahora, que tengo la beca del Sistema Nacional de Creadores, es en parte sobre ese tema. Introduzco, he metido algunas cosas sobre ciencia, sobre esto. Una de las cosas, tengo un poema que me traje, que me impresiona, un descubrimiento muy curioso que vi, que debajo de las selvas, la gente imaginaba que las selvas eran lugares donde la naturaleza se había desarrollado así libremente y que nunca había habido colonización humana, ¿no? Y entonces han estado descubriendo con estos nuevos aparatos, ¿no? que miran adentro de la tierra, ¿no? Han estado descubriendo que en el interior, debajo de las selvas, debe haber poblaciones muy antiguas, que después se cubrieron, como pasó aquí con los mayas, ¿no? Y que de pronto volvió a hacerse, ¿no? Y entonces yo escribí un poema sobre eso, ¿no?
porque sí es algo que me impresionó mucho, o sea, pensar, todavía tenemos como una idea de la historia del hombre muy pequeña, ¿no? O sea, y con muy pocas evidencias, ¿no? Y entonces, pues sí, imaginar que hay, bueno, este descubrimiento que acaban de hacer de los mamuts, ¿no? Que están como otra vez se está alargando la historia del hombre americano, ¿no? Entonces, en realidad no sabemos nada, ¿no? Bueno, entonces, pero les voy a leer estos, para finalizar les voy a leer estos poemas. La cáscara dura de la nuez de mi infancia sigue en el tanque de arena del kinder, donde viejos maestros del exilio español jugaban a sembrarnos, sin poder transmitir muy bien lo que querían. Mientras los padres iban por delante por un camino nuevo, uno en la arena se hacía caracol de su destino, construía la coraza para mirarse adentro sin peligro en un mundo de miedos. Fue allí que nos hicimos deshaciéndonos, que nos pensamos en partículas, que nos hicimos fuertes tan solo por sentir el magnetismo, la dirección del viento. Mi hermano Jordi. Lo tenía que cuidar más que a mí misma. Éramos tímidos como nuestra madre, que al sonreír desviaba la mirada y parecía estar en otra parte. Construíamos una barrera de silencio para que casi nadie se acercara. Él sabía callarse y escuchar, guardarse muy adentro. Yo únicamente imitaba el gesto. Me era imposible salir de esa extrañeza de no poder ser niña, al igual que mis padres, que nunca fueron niños por la guerra. Nos recuerdo en el salón de música del kinder, muy asustados de llegar tan temprano de muy lejos, cargando los abrigos y el almuerzo, como si de otro exilio se tratara, como si esa escuela enorme fuera un tren que quién sabe a dónde iba a llevarnos. Pienso en mi abuela en bata en su balcón, tomándose un café y un pan tumaca. Desde allí nos acompañaba a mí y a mis hermanos a esperar el autobús de la escuela. La observaba sonreír y ver con calma la calle en la mañana. Su manera de saludar el día como un milagro, pasada ya su vida atribulada, para mí también era un milagro. Ese espacio, La observaba sonreír y ver con calma la calle en la mañana, su manera de saludar el día como un milagro, pasada ya su vida atribulada. Para mí también era un milagro ese espacio que abría con su sola mirada. Escribo como si fuera ella, tomando mi café, contemplando la calle, saboreando mi tiempo como nunca, sabiendo que se va conmigo. Veo una serie en catalán y se despierta una yo muy lejana que se deja llevar por el ancho sendero de esa lengua. Al escuchar la serie, metiendo en el regazo de mi abuela que hablaba catalán, para quien yo era solo una niña, perdida en un colegio enorme, a quien había que darle el piso de otro idioma. Pero no es la lengua lo que me atrae ahora, son esos gestos que apuntalan las frases y que a mí me nacían. Aún persisten como un deseo de ser siempre algo más que esta yo misma, que se aventuró en México más allá del exilio de sus padres y abuelos y se siente extraviada desde siempre. Llega la primavera como un sollozo que me rompe. Cuánto dolor y placer bajo este sol que toca los extremos. Cuánta pérdida para apenas atisbar lo bello del camino, bebido a cada paso. El amor es enorme y nunca lo entendemos. Solo cuando ha pasado sentimos por momentos la pasión que nos mantuvo inmersos. Cuánto duele enfrentar cómo se aleja, comprender que uno debe seguir sin ella, conservando el latido, pero ya sin sustento en esta tierra en la que envejecemos. Y por último, este poema
que está dedicado a mi querido amigo poeta Antonio Orto. ¿Qué somos sin el cuerpo que a todo da sentido? No importa cómo esté, aunque cojee, aunque una mano tenga que ayudar a la otra, el cuerpo siempre sabe cómo seguir viviendo. Pero ahora el tuyo se ha olvidado incluso de comer y de pronto se queda sumido en el vacío. Ahora necesitas al animal presente en tus poemas, sus ganas de comer y ser comido, esa naturaleza feroz que tú contemplas con asombro, piedad y mucho miedo. El ansia de vivir y ser contemplativo en ti se contradicen. Un latido y una culpa te dominan, no te dejan dormir. Tienes que hallar los cables que los unen, sueño que te ayuda a buscarlos en un desván inmenso de tu mente. Muchísimas gracias. Le agradecemos a nuestra invitada del día de hoy que nos haya acompañado. Bueno, pues esperemos tener más poesía, que es lo que nos ha faltado a este grupo. Muchas gracias. Gracias a todos.